Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Historiador. El día de hoy vamos a estar conversando con un invitado extraordinario, el doctor Ulises Ramírez Casas, doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y acreedor al premio Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana 2022-2023 por su tesis doctoral titulada Estudio en torno a los discursos y acciones de guerra contra los indios de Sierra Gorda, siglos XVI al XVIII, incluida de igual forma una mención especial del premio Noemí Quesada, también en el 2023. Con esto, abrimos una segunda temporada de entrevistas y comenzamos con un invitado de lujo. Doctor, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y es muy grato compartir los resultados de investigación, ¿no? De una manera más directa con el público, no tan exhaustiva como a veces puede ser un libro. Y bueno, pues eso, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Y además, en el 2024, hace un par de años, su tesis fue publicada a manera de libro bajo el título A Indómitas Naciones puse ley. Discursos y acciones de guerra contra los indios chichimecas de Sierra Gorda, siglos XVI al XVIII. Y pues para comenzar con esta charla, con esta entrevista, pues la primera pregunta naturalmente sería, ¿cómo surgió el tema de investigación? El tema tuvo, digamos, su peculiar proceso. Yo inicié los estudios de doctorado estudiando procesos insurreccionales en Sierra Gorda, especialmente la primera mitad del siglo XIX. Yo en la tesis de maestría trabajé específicamente en la rebelión de 1847-49 y un poco las inquietudes que surgieron después de eso y con lo que hice el proyecto de doctorado fue saber un poco más cómo se había formado esta cultura política, un tanto guerrillera también en Sierra Gorda, pero especialmente ese medio siglo. Y todo iba marchando muy bien. Sin embargo, en 2018, cuando me toca presentar el examen de candidatura, que es un proceso que se hace en la UNAM, en el cual a la mitad de los estudios el doctorando tiene que presentar ya una versión, digamos, un primer borrador de lo que sería la tesis, ¿no? No se pide, digamos, como ya una redacción completa o al parecer es como el 70-80% del trabajo, pensando en que ya el último proceso es, digamos, como para definir y afinar detalles de redacción y algunas cosas que falten que el comité tutoral decida que se necesita mejorar. Entonces, esto fue en 2018, presento los avances, una tesis bastante ya avanzada, considerable, y paralelamente, yo creo que a finales de noviembre, diciembre de 2018, se publicó a su vez una tesis que versaba también sobre esta misma temática que yo estaba desarrollando, sobre la insurgencia, un libro que lleva por título Pugnas por la Sierra, de Néstor Gamaliel Ramírez Ortiz. Y bueno, buena parte del libro, que está basado a su vez también en su tesis de maestría, que, digamos, abordaba especialmente la formación del territorio de Sierra Gorda. Pues en esta tesis trataba de hacer, digamos, un preámbulo en el cual hablaba también de esa primera mitad del siglo XIX para explicar un poco la erección de este territorio en 1853. En fin, bueno, esto fue para mí un tanto conflictivo en términos académicos porque una de las cuestiones que se solicita en los posgrados es que, bueno, sea una, que llegue uno a unas conclusiones y que sea una investigación innovadora, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido fue complicado, se platicó un poco con el sínodo y bueno, ahí platicamos qué cosas se podía hacer. Sin embargo, bueno, para mí esto resultó de mucho interés porque me permitió navegar por algunas reflexiones al respecto. Entonces, básicamente
La primera tarea que me di fue un poco cuestionar estas primeras impresiones de fuera, es decir, fue acercarme al libro de Pugnas por la Sierra, tratar de comprender un poco la línea y en ese proceso de, digamos, como de lectura crítica de otro trabajo, me permitió cuestionar un poco mi tesis de candidatura, ¿no? Ese primer borrador que entregué. Y a partir de ahí se fueron dibujando una serie de preguntas que me llevaron justo a poner en duda las hipótesis y muchas conclusiones que ya tenía, por supuesto, sobre la insurgencia campesina en Sierra Gorda. Creo que una de las cosas que ocurría tanto en mi trabajo como en el de Néstor Gamaliel es que hay una tendencia a pensar, Jorge Uceta del Colegio de Michoacán lo define como una noción romántica de la insurgencia en Sierra Gorda que ha permitido explicar justamente, bueno, siempre estuvieron en una situación que buscaban tener más autonomía y eso causó que estuvieran, ¿no? Siempre en esta búsqueda por rebelarse y como mantener, sí, como este estado autonómico, ¿no? En términos muy generales, ¿no? Lo digo. Entonces, bueno, traté de hacerle las preguntas a mis planteamientos ya en un segundo momento y entonces eso me llevó a un coloquio al que me invitaron en San Cristóbal de las Casas en 2019, a mediados de 2019. Y bueno, coincidió con charlas que siempre se puede tener en los coloquios. Y en esa ocasión pude conversar con Cecilia Sheridan justamente sobre algunas de estas impresiones que yo tenía del cómo se percibía a los habitantes para el siglo XIX y algunas nociones que ya tenía sobre esta crítica tanto al espacio, ¿no? Como el espacio marginal con el que se suele ubicar a Sierra Gorda y en muchos otros espacios, y, y que de pronto esto también arrastra una noción sobre los habitantes. Generalmente se suele asociar el espacio o las características del espacio a una población, ¿no? Y entonces pareciera que de pronto se parecen a un espacio agreste, una población agreste, o un espacio marginal, una población marginal, como que de pronto hay estas cosas que parecieran ser los geógrafos humanos le llaman determinismo, ¿no? Entonces fue un poco cuestionar digamos, estos postulados que se tenían y de este coloquio y de esta conversación con Cecilia Sheridan, bueno, resultaron más interrogantes respecto a ese espacio que se pensaba fronterizo. Entonces, lo que hice después de eso, regresando de Chiapas y bueno, con estas dificultades para continuar la tesis, ver qué se podía hacer. Entonces traté de poner a prueba un poco las preguntas que habían surgido y entonces buena parte de los capítulos que yo ya tenía hechos los convertí en, digamos, en un laboratorio, ¿no? Y entonces empezar a cuestionarlos a partir de una serie de preguntas que yo logro poner tanto en la tesis como en el libro, ¿no? Quien quiera tener acceso al libro, bueno, por ahí se van remarcando, ¿no? Es como surge esa noción de Sierra Gorda como un espacio marginal, cómo surge también esa noción sobre los indios bárbaros, a pesar de ser un espacio muy cercano a la Ciudad de México y al Bajío, por supuesto, ¿no? Cómo se va configurando toda esta idea sobre la barbarie. Entonces, buena parte de estos capítulos se convierten en artículos que voy a someter a digamos, como un análisis muy agudo y que, bueno, posteriormente serían publicados. Y en estos artículos traté de ir reflexionando justo un poco sobre estas percepciones sobre el espacio. Y entonces ya
pues como por ahí de septiembre, octubre de 2019, pues ya yo ya tenía un poco la idea de que era importante para saber cómo se va definiendo este espacio y a sus habitantes, era importante regresar, digamos, al siglo XVI, por lo menos, para ir, digamos, observando cómo van cambiando estos imaginarios sobre el espacio y sobre los habitantes. Así, en términos muy generales, surge, ¿no? El tema de investigación. Ahora, doctor, usted señala algo como una especie de mímesis entre el espacio geográfico y entre los indios. Es decir, cómo se van mezclando las ideas que se tienen sobre el espacio, justamente de la Sierra Gorda, y los indios que habitan el lugar. Este determinismo geográfico. Pero aquí la pregunta sería, sobre todo para las personas que nos escuchan de otras latitudes, en ocasiones me comentan de España, Colombia, Estados Unidos, ¿dónde queda la Sierra Gorda? ¿Y por qué se da esta conjunción entre la Sierra Gorda y sus habitantes, los indios? Es muy interesante esta pregunta porque de pronto justo al hablar de fronteras o de indios bárbaros o de espacio marginal, pareciera que estuviéramos hablando del septentrión, ¿no? Ya de la zona más septentrional de los dominios novohispanos. Sin embargo, bueno, Sierra Gorda es una zona montañosa que se ubica en los actuales estados de mayoritariamente Querétaro, Guanajuato, una porción de San Luis Potosí y otra del actual estado de Hidalgo, que bueno, en ese momento del siglo XVI y el XVIII, bueno, pertenecen a distintas jurisdicciones porque van cambiando, por supuesto, pero básicamente es la jurisdicción de Cadereyta y la de San Luis de la Paz, que digamos que tienen porciones bastante amplias sobre esta zona geográfica. Y bueno, es muy importante, es una zona muy importante porque, bueno, hasta ahora los estudios, tanto antropológicos como arqueológicos, aún falta trabajar en este tema. Bueno, nos han sugerido la existencia en estas montañas de grupos que parecen, digamos que combinar existencia seminómada y semisedentaria y como con ciertas características, por ejemplo, de cultivo y que de pronto pareciera que estaban tanto errantes. Entonces, para el siglo XVI, todavía falta mucho por saber sobre estas poblaciones. Sin embargo, para los adelantados que llegaron a Sierra Gorda desde el siglo XVI, pues esta situación de indios todavía un poco sublevados. Hay que recordar, bueno, que en el siglo XVI hay dos momentos bélicos importantes, que uno que es la guerra chichimeca y la segunda, bueno, perdón, la guerra del Mixtón, y después que, digamos, como se va a su otra versión un poco más amplia, que es la guerra chichimeca, en la cual porciones de esta Sierra Gorda pues están inmiscuidas dentro de este proceso de violencia. Entonces, para muchos adelantados que llegan a Sierra Gorda, mineros, estancieros, pero también muchos de ellos, algunos caciques otomíes, que es una población importante que llega a estos lugares en Sierra Gorda, pues es, digamos, como un elemento fundamental para la justificación, uno, de acciones de guerra, que hay que pensar también que en el siglo XVI las relaciones de méritos y servicios con la intención de obtener algún privilegio eran muy comunes, entonces hay un uso recurrente de esta noción de guerra en Sierra Gorda y de la existencia aún de chichimecas de guerra en Sierra Gorda, que permite a muchos pues justificar la presencia de capitanes, la presencia también religiosa de misioneros, ¿no? Entonces, es un espacio que yo también retomando
Cecilia Sheridan y su libro de Fronterización del Espacio, sugiero que es esta Sierra Gorda es un espacio que se va recreando como frontera de guerra, como tierra de guerra chichimeca, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y todavía podríamos pensar que hay remanentes en el siglo XIX que ubican este espacio como una área que es necesario pacificar, ¿no? Entonces, es un espacio que permite eso, como recrear discursos, porque a pesar de que para quienes están en otras latitudes, si ustedes van al mapa de la República Mexicana y buscan Sierra Gorda, podrán ver que no está muy lejos de la Ciudad de México, ni tampoco del Bajío y de toda esta zona que se convirtió económicamente en un área sumamente importante, ¿no? Tanto como en aspectos mineros, agrícolas, ganaderos, de flujo de mercancías, por supuesto, está muy cercana. Sin embargo, y yo pienso, y ahí atribuyo digamos, a las características del espacio, pues que permitió, digamos, como que se mantuviera un poco hermético este espacio sin que se supiera del todo y que permitía justo ese hermetismo, perdón, justificar ciertas actividades, ¿no? Ahora que he estado revisando algunos archivos, por ejemplo, delitos del clero, es muy interesante cómo en el siglo XVIII, y seguramente pasaba un poco antes, muchos de los religiosos, sobre todo de la parroquia de Jichú de Indios, de San Juan Bautista de Jichú de Indios, tenían algún tipo de actividad no necesariamente asociada a lo religioso, ¿no? Entonces, eso habla un poco de cómo se podía estar muy cerca, pero al mismo tiempo desconocer lo que ocurría en ese espacio. Entonces, en términos muy generales, bueno, este es un espacio muy cercano, pero dadas las circunstancias geográficas y también las circunstancias de guerra imperantes en, pues, en esta área que también se conoció en algún momento como las Chichimecas, pues justo posibilitaba un contexto bélico de violencia que a su vez también daba posibilidades para que se emprendieran campañas de pacificación o de conversión de los indios. En realidad, ahorita que mencionaba todo esto, justamente cuando me topé con su tesis y luego consulté que había un libro, pues me sorprendió porque soy oriundo de Saltillo, Coahuila, y allá es más común este concepto de indio chichimeca, este indio como salvaje, bárbaro, que se tiene la acepción durante todo el siglo XVI, XVII y XVIII, y me parecía interesante que esta acepción también va a estar presente en un lugar mucho más cercano a la Ciudad de México, al Bajío. Pensaba en el texto de John Tutino, y que a pesar de la cercanía, se tienen conceptos similares del indio bárbaro. Y lo pensaba incluso desde la etimología. Diego Muñoz Camargo define al indio chichimeca como hombre que come carnes crudas, que bebía la sangre de los animales. Al parecer, término de origen prehispánico, y pensaba cómo se va retomando este concepto de indio chichimeca desde la época prehispánica y ponderaba las fuentes que usó, sobre todo las relaciones. ¿Cómo es que se va construyendo este concepto a partir de las fuentes que analizó? ¿Cómo las analiza? Porque a fin de cuentas, no dejan de ser fuentes de sujetos encontrados, el español y el indio, o el indio y el indio cristianizado. Este indio reticente a la evangelización y que se negaba, como se decía en la época, a vivir en policía. Ahí, bueno, recuerdo que el año pasado, cuando se presentó el libro acá en la UDG, lo presentó el Refugio de la Torre Curiel, que ha trabajado misiones, sobre todo eso sí podría denominarse el septentrión, ¿no? Este novohispano, ya esta zona más colindante a lo que ahora es Estados Unidos. Y bueno, una de las cosas justo que él me decía es que qué tanto sigue sirviendo el término chichimeca, qué tanto nos es de utilidad para quienes nos dedicamos al estudio de estas poblaciones indígenas y qué tanto ya tendríamos que empezar a cuestionarlo, ¿no? Y empezar a tratar de emplear algunos otros términos. Y esto lo digo porque, bueno, lleva a
a estas otras preguntas que hacías. Una de las dificultades que yo veo justo es que buena parte de las fuentes que pueden consultar tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo General de Indias y algunos otros que puedan tener información sobre este periodo, pues buena parte de ellas sigue usando y está todo el tiempo esta idea de lo chichimeca, ¿no? De la forma en cómo se definen ciertos habitantes. Y entonces, en buena medida, esto, pues, justo influye sobre el cómo vamos, pues, describiendo acá en los libros es eso que vamos observando, ¿no? Creo que todavía es difícil salirnos un poco de esta definición porque justo permite todavía hablar sobre ciertos procesos y sobre ciertas poblaciones de las cuales desconocemos. Cecilia Sheridan, justo también en este libro de Fronterización del Espacio, hablaba de muchas de estas poblaciones que fueron exterminadas y de las cuales no sabemos o sabemos solo a través de que fueron definidas como chichimecas y se habló en algún momento sobre algún tipo de población que habitó determinado lugar o etcétera, o que tuvo algún enfrentamiento con tal o cual cuadrilla, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido sí es todavía complicado, ¿no? Salirnos un poco esta definición. Para Sierra Gorda puede ser un poco más, podría ser un tanto más fácil pensar en cuestionar este término de lo chichimeca. Lo digo porque justo a partir del análisis de las fuentes que se hizo, hay un término que surge al final, bueno, yo creo que sí surge en la última década del siglo XVII y que es un término que se ha utilizado mucho en la historiografía para hablar sobre unos chichimecas bélicos, identificarlos, no solamente a partir de ese momento en el que ese término, que es el término de Jonás o chichimeco Jonás, se empieza a usar sobre todo en la jurisdicción de Cadereyta, sino que empieza a utilizarse para nombrar a los posibles, a esos habitantes, pensándolos hacia el siglo XVI o antes, ¿no? Tiene sus dificultades esto, porque nos lleva hacia algunas ambigüedades. Yo lo que propuse tanto en la tesis como en el libro es que las denominaciones de los habitantes se van utilizando un poco en función de los intereses que tienen algunos capitanes y de los intereses que hay digamos, en sus empresas de pacificación. Entonces se va denominando a los indios a partir de la peligrosidad. Y entonces, y esto es muy interesante porque pude caer en cuenta de esto a partir de un trabajo, una tesis de un colega de la UNAM, David Sánchez, que abordó justamente digamos, un proceso para reunir a unos chichimecos que ahora están en la misión de chichimecas en el municipio de Victoria, en Guanajuato. Y él, bueno, habla justamente de cómo en esa tesis de maestría, cómo a estos indios se les denomina en ese momento como mecos pames, ¿no? Y entonces empieza a hablar de los mecos pames como habitantes que si bien no eran bárbaros como tal, hay un informe que hace el Colegio de Franciscanos de Querétaro, de la Santa Cruz, que van a esta área para observar a estos chichimecos o mecos pames, como les llaman. Y bueno, una de las partes que es muy interesante es que dicen, sí, ya no son bárbaros, no son chichimecos bárbaros como los que conocimos se conocieron en el siglo XVI, sin embargo, son descendientes de esos chichimecos bárbaros del siglo XVI. Por ende, hay posibilidades de que vuelvan a ese estado de barbarie, ¿no? Porque hay una línea que les une, ¿no?
Y esto fue muy interesante. Estoy hablando de esto ya de la última, de 1790 hasta 1808, 1809, que es cuando ya logran reunir a los indios en esa misión. Entonces, estamos hablando que es un periodo ya tardío en el que se usen estas nociones sobre la barbarie, ¿no? Y sobre la civilización. Entonces, eso me llevó justo a pensar en estos procesos y cómo se va pensando a los indios, ¿no? De esta zona. Y, y bueno, entonces eso me llevó a pensar un poco en las campañas de pacificación, como ubicarlas y ver cómo se les está denominando a estos habitantes, ¿no? Y entonces podemos ir pasando de chichimecos a chichimecos jonaces o jonaces, además con su, digamos, como con estas otras versiones de indios chichimecas más dóciles, que son los pames o los chimpeses, que no se sabe incluso, o sea, solo se mencionan en algunos manifiestos, que son los de los Labra, que son unos prominentes mineros de Simapán y que se dedican a guerrear a estos indios que habitan en muchas de las rancherías para desplazarlos. Y se dice, ¿no? Bueno, existen los chimpeses que son lo contrario de los jonases, pero realmente no sabemos más de ellos, ¿no? Salvo esa documentación. Entonces, bueno, regresando al tema de las fuentes, todo esto que acabo de, como contexto de lo problemático que se vuelve el detalle sobre los habitantes, me llevó a consultar y tener como base también una amplitud de fuentes, algunas ubicadas en el Archivo General de la Nación, como ya mencionaba hace un momento, en el Archivo General de Indias, por supuesto, bibliografía secundaria, pero sobre todo fue hacerle preguntas a esas fuentes. Además, bueno, esto es importante decirlo. El contexto en el que yo empecé ya a dar más forma, hablaba yo que a finales de 2019 ya tenía un poco el tema definido. En 2020 es cuando me dedico mayormente a la redacción y bueno, coincide con la pandemia. Entonces, fue una época también en la que estaban los repositorios, los archivos cerrados, muchas bibliotecas. Entonces, buena parte de las fuentes que yo había logrado fotografiar y obtener de manera digital, les pude hacer preguntas por mucho tiempo, porque no llegaron otras fuentes digamos, como a desplazarlas y que eso siguiera aumentando mi afán por tener más documentación, ¿no? Entonces, fueron fuentes, sobre todo, que utilicé de los ramos de tierras, indios, provincias internas, que fue lo que me ayudó en su mayoría para ir identificando. Entonces, de estos grandes acervos, especialmente traté de identificar cómo se nombraba a los indios y cómo se definía el espacio, ¿no? Y entonces a partir de eso ya fui como trazando algunas pautas para ir identificando a lo largo del siglo XVI al XVIII algunos elementos para irle dando vida ya al libro como tal, ¿no? Ahora, aquí lo que me parece interesante señalar es esta historia de larga duración que hace usted, desde el siglo XVI al XVIII. Y justamente señala estas relaciones que hacen los militares, capitanes, etcétera, y que tienen como objetivo fundamental dar un informe a una autoridad para obtener un beneficio, una prebenda, algo significativo y de provecho. Pero a la par de los militares, también viaja la evangelización. Y pensaba en este término que va a popularizar Robert Ricard en su texto La conquista espiritual. Aunque viene desde el siglo XVI, Gonzalo Fernández de Oviedo lo va a señalar en su Historia General y Natural de las Indias. Pero, ¿qué papel van a desempeñar los religiosos, es decir, el clero, en la construcción del concepto del indio? ¿Es diferente al del militar o va en consonancia? Esto es muy interesante. Es algo que hizo falta justo mencionar sobre las fuentes. Esto nos lleva a las fuentes también. Hay una diferencia pensando en las fuentes. Justo muchas de las fuentes que son elaboradas por los capitanes, que son, como ya mencionaba, mineros, estancieros, y que están
ahí muy involucrados con la dinámica en Sierra Gorda. Se percibe y se nombra a los indios de cierta manera, y también el espacio, ¿no? Es muy interesante. Uno puede ir observando desde los méritos y servicios del siglo XVI hasta los informes que hace, por ejemplo, Escandón en el siglo XVIII, o que se hacen también ya a finales, en 1700, entre 1790 y 1808, 1809, por uno de los sucesores y familiar político de Escandón, que es Juan Antonio Castillo Illata. Se habla justo de la estadía en un espacio agreste, ¿no? Y que está mediado por la violencia y por el conflicto. Entonces, esto habla ya de un tipo digamos, como de narrativa que hay en estos documentos en los que se habla del espacio y de los habitantes. Y por otra parte, es muy interesante las fuentes parroquiales, que es algo que no se ha trabajado. Yo he estado ahora tratando de procesar y sobre todo igual pensando en esta misma temporalidad, siglo XVI al XVIII, cómo se va nombrando a estos indios chichimecas en la parroquia de San Juan Bautista de Jichú de Indios. Y es muy interesante que, por ejemplo, y ponía en duda justo este término de Chichimeco Jonás o Jonás, porque hasta finales del siglo XVIII en esta parroquia en ningún momento se les denomina como Jonases. No, 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 no existe, pues. Existen muchas otras formas de denominarlos en los archivos parroquiales. Solo cuando se bautiza se llena Chichimeco, Chichimeca, aparecen algunas otras definiciones que no son tan comunes digamos, en la historiografía, como Huacancoros, por ejemplo. Se habla por ahí de 1590 de huachichiles, pero sobre todo son chichimecos, y lo que sí ocurre es que empieza a haber ya digamos, como el uso de esta contracción de chichimeco por meco. O también existe desde el siglo XVI pames, chichimecos pames o pamies, y entonces es la forma como se define. Yo creo que el mayor, o el término que mayormente se usa en el siglo XVIII ya es meco, meco pame o mecos, pero como una contracción de chichimeco, ¿no? Y esto yo creo que es muy interesante, la definición, perdón, la distinción que hay entre los capitanes y, digamos, los curas párrocos, ¿no? O los religiosos, los frailes, que como en la parroquia de Jichú de Indio, son franciscanos, pero no necesariamente están haciendo, digamos, como estas labores de salir y misionar en las montañas. Están ahí en su parroquia, de pronto salen a alguna de las visitas. Sin embargo, hay otro tipo de religiosos asociados ya a los colegios de misioneros. Sobre todo, yo creo que van a ser, digamos, como los que se asocian más con esta narrativa asociada a los capitanes, que son los colegios de propaganda fide, ¿no? Especialmente el de San Fernando, que entra con Escandón, y ya el hecho de que la entrada que tiene Escandón vaya acompañado por el comisario de ese colegio, que es, ahora no recuerdo el nombre, el apellido es Ortiz, que entra con él, pues habla mucho también, ¿no? De estas formas en las que se define a los indios. Creo que en ese sentido, muchos de los religiosos que pertenecen a algún colegio y que tienen la intención de empezar a misionar, Sierra Gorda es el lugar ideal, ¿no? Antes de irse a las Californias o irse a Nueva Vizcaya, o incluso Nueva Galicia, muchos de estos colegios buscan como hacer sus pininos, por decirlo de alguna manera, en un espacio agreste y cercano, ¿no? Y ese espacio agreste y cercano, pues es Sierra Gorda, ¿no? Y entonces ahí llegan en el siglo XVIII los de propaganda fide. Y luego es muy interesante también
como los del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, también a finales del siglo XVIII, se unen a esta iniciativa de Castillo y Yata para reducir a los indios y hacer una misión, justamente para tener una misión, ¿no? En esos contornos. Digamos, esas son las diferencias hasta ahora que puedo identificar en las fuentes, ¿no? Y sí, en el cúmulo de fuentes también que he podido seguir trabajando. Entonces podríamos decir que la Sierra Gorda funge como una especie de laboratorio, un preámbulo a la avanzada que posteriormente se lleva a cabo en los territorios del septentrión, California, Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de León, etcétera, y que muestra las posibilidades de expandirse hacia otros territorios. Sí, sí, por supuesto. Incluso tengo la idea, no sé qué tanto necesito trabajar un poco más, pero ya Mollinedo hablaba un poco de la importancia él llega a Jichú de Indios y hace algunas incursiones hacia el Cerro Gordo, bueno, la Sierra Gorda, y habla justo de la importancia que tienen esos espacios para expandir, ¿no? La evangelización hacia lo que ahora es San Luis Potosí, el Nuevo Santander, ¿no? Y que después lo hace Escandón. Escandón, digamos, hace una primera experimentación sobre en torno a las misiones, también la creación de poblaciones en las cuales se pudiera combinar población indígena, población española, que es, por ejemplo, Peñamiller en ese momento, o algunos presidios, pero también cómo podrían funcionar las misiones, ¿no? Hay toda una experimentación, por decirlo de alguna manera, de ciertas pautas que después se van a replicar, ¿no? En otros espacios. Y especialmente en el siglo XVIII. Ya después pues se vuelve nuevamente a lo local, ¿no? Pero un poco por la situación y por cómo se está dando la dinámica ya, no solo en Nueva España, sino también a nivel global, ¿no? Y me surgía un cuestionamiento. Ciudades como Saltillo, Bustamante, San Miguel, nombres actuales, fueron fundadas por tlaxcaltecas y castellanos. Y otro grupo indígena de características similares fueron los otomíes. ¿Qué papel jugaron los indios ya cristianizados, en este caso los otomíes, en el proceso de colonización de la Sierra Gorda? Y lo señalo porque hay una imagen en el convento de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan, me parece, Hidalgo, donde en un fresco aparecen indios chichimecas y otomíes luchando. Pero los chichimecas tienen a criaturas mitológicas del folclore europeo ayudándolos, como centauros y otras criaturas. Entonces, ¿qué papel juegan los otomíes en este proceso? Yo pienso que el papel que juegan es muy diverso. Eh, Inicialmente en el siglo XVI, o bueno, también hay que pensar en que este es un tema, yo creo que poco o nada estudiado. Partiría de ahí, creo que para el público, sobre todo si hay estudiantes, esa es una beta que hay que estudiar, porque eh, sabemos todavía muy poco de de esos otomíes que llegaron a esta zona especialmente. Sabemos de algunos otros, por ejemplo, por ahí José Antonio Villanueva, si no mal recuerdo, que tiene este libro muy interesante sobre los otomíes de Tierra Nueva, que justo va hablando cómo llegan las oleadas y en una de esas oleadas que llegan los de Jilotepec, pues ya muy conocedores de toda la lógica jurídica de la Nueva España, pues, logran constituirse en un pueblo, ¿no? En las tierras de la hacienda en la que estaban, logran constituirse. Eh, Sabemos también de algunos casos sobre otomíes en espacios más urbanos, pero sobre la participación ya de los otomíes, no solamente como conquistadores, que ese es un rol que van a tener en el siglo XVI, salvo eso, creo que se va perdiendo un poco ya su presencia a lo largo
del siglo XVII y XVIII, especialmente el XVII. Creo que es el siglo XVII, es como Will Fowler dice para 1848-49, que son los años olvidados. El siglo XVI es el siglo olvidado, ¿no? Creo que hay muy poco todavía que se ha estudiado, seguramente también por las dificultades paleográficas que implica acercarse al siglo XVI, pero entonces, los otomíes tienen una relevancia en el siglo XVI, que es como conquistadores, sobre todo de esta zona de Sierra Gorda. Hay muchas crónicas justamente que hablan sobre la ruta que van siguiendo, la pacificación que hacen de algunos eh, poblados, por decirlo de alguna manera, en Sierra Gorda. Sin embargo, después de eso se pierde un poco. Ahora, lo que yo he encontrado en los registros parroquiales es muy interesante porque, eh, y que lo voy combinando con algunos otros expedientes que he estado revisando, por ejemplo, del tema de disputas por la tierra en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay una reivindicación de ese pasado conquistador. Hay muchos de los, sobre todo, por ejemplo, para el caso de San Juan Bautista de Jichú de Indios, que buscan, eh, que están teniendo disputas por la tierra con algunas de las haciendas, hacen mucho hincapié, ¿no? Que sus antepasados fueron conquistadores de esos lugares y que se les repartió tierra, se les dio tierras como, digamos, como en merecimiento de sus acciones de guerra contra los chichimecas, ¿no? Entonces, eh, en muchos de los registros parroquiales aparecen otomíes eh, señalados con cargos importantes, pero también hay otomíes a los que se les nombra con lo que yo supongo que vendría siendo su apellido otomí, o necesito estudiar más al respecto. Ahora puedo definirlo de esta manera, pero por supuesto que necesito más herramientas y un poco más de tiempo para trabajar esto. Pero aparece, por ejemplo, el nombre en castellano, Juana o Martín, Petra, etcétera, y otra palabra en otomí, ¿no? Edani, algunas también en este, Xochitl, por ejemplo, que no es otomí, es náhuatl, y así van apareciendo estas palabras. Y digo, bueno, es otomí porque también esto lo he rescatado a su vez de algunos diccionarios que se han elaborado con algunas de estas grafías del siglo XVI, especialmente que hizo este investigador, ay, se me está olvidando su nombre, eh, que ha hecho unos trabajos impresionantes para saber las grafías, conocer las grafías otomíes en el siglo XVI especialmente. Muchas de estas palabras que están presentes en los registros parroquiales y que tienen muchas grafías que yo asocio con lo otomí, pensando sobre todo en los trabajos que ha hecho David Charles Wright a propósito de la presencia de otomí en el siglo XVI, los defino así, ¿no? Y están presentes en el siglo, digamos, en la última parte del siglo XVI y en el siglo XVII están ahí presentes. Entonces, hace falta trabajar mucho a los otomíes. De entrada, a mí para lo que me sirvió traerlos a colación a muchos de estas poblaciones es que, por una parte, en el discurso digamos, como de los capitanes y de los religiosos, se les emparenta eh, por también lo digo acá tanto en la tesis como en el libro, que las autoridades decían que eran propensos al crimen, a la embriaguez, ¿no? Al adulterio,
al robo, etcétera. Hay muchas cualidades con las que en las fuentes se les asocia con los chichimecas, ¿no? Entonces, es importante traerlos a colación porque una de las cuestiones que yo pensaba justo cuando estaba trabajando esto era no, de pronto no sabemos, tanto en las fuentes de los capitanes o los religiosos, sobre todo de los misioneros, no hay una definición clara de a qué indios se está haciendo referencia, por una parte. Por otra, también hay muchos de los informes en los que habla, de los que habla Escandón en estas entradas que hace en la década de 1740, en las que se confunden, por ejemplo, en algunos parajes que se llaman, creo que todavía lleva por nombre los otomíes que están en la zona de la sierra perteneciente a la alcaldía de Cadereyta. Hay un paraje cuando están persiguiendo a los jonases que se llama los otomites, donde viven jonases. Entonces, eso me hizo pensar que de pronto estas dificultades para saber qué tipo de indios son, es importante destacarlo. Y luego, también por eso traje a colación, tanto igual en la tesis como en el libro, el tema de la ranchería, que es algo que se necesita estudiar, porque de pronto, tanto otomíes como chichimecas tienen esta peculiaridad de habitar el territorio y que es la ranchería. Tienen algunas similitudes. Entonces, yo pongo ahí, sobre todo en el libro, lo traté de profundizar el tema de la ranchería. Encontré un expediente en una disputa de tierras en el siglo XVIII, en unos indios que se ranchean, le llaman en las fuentes en la hacienda de Chichimequillas, eh, ya en Querétaro. eh, Se define justamente, trato de analizar esta definición de lo que implica ranchearse y esa asociación con rancho y con ranchería y tratar de ubicar la etimología de rancho y hacia dónde nos lleva esto. Y entonces traté un poco, quien se acerque a estas dos obras, eh, de identificar de dónde viene y cómo se va definiendo cada uno de estos espacios a partir de las fuentes, ¿no? Y entonces ahí recurro a algunas crónicas del siglo XVI, a Guillermo de Santa María, para ver cómo se está hablando de la ranchería y cómo se está entendiendo, ¿no? Y entonces esto me lleva también a pensar hasta el siglo XVIII, muchos de estos habitantes que no necesariamente son chichimecos, que son otomíes o que son ambos y que están viviendo en rancherías y que están conviviendo ahí. Y bueno, son ideas un poco, algunas ya las logré conectar en el libro, algunas otras siguen sueltas y esto sigue suelto también porque es en parte algo que he seguido trabajando y, y lo digo ahora también porque es algo que lo tengo fresco por el trabajo que he estado haciendo con la documentación de los registros parroquiales, porque justamente muchos de los espacios definidos como rancherías en los cuales viven muchos de los chichimecas, también hay otomíes, ¿no? Entonces, hay los otomíes que viven en la cabecera, en San Juan Bautista de Jichú, y están los otomíes que no viven en la cabecera, que viven en las rancherías, ¿no? Entonces, es un mundo complejo que necesitamos abordar, pero para ir cerrando esta idea sobre los otomíes, yo pienso que tienen un rol fundamental, tanto como conquistadores en un momento, como habitantes que se van acoplando a las formas chichimecas o viceversa, ¿no? Los chichimecas que se van acoplando a la vida otomí y que nos da un poco también la explicación respecto a prácticas que se tienen en común en poblaciones
actuales tanto en Querétaro como en el oriente del estado de Guanajuato, ¿no? Y que lo señala atinadamente. En ocasiones, hacen falta este tipo de investigaciones. Muchas veces se piensa que no hay nada que trabajar, y queda mucho por hacer. Entonces, es una beta para los que están estudiando licenciatura, maestría, incluso el doctorado. Y la pregunta anterior surgió por un concepto que emplea en su trabajo, que es el de otomización, que me pareció interesante. Pero se nos acaba el tiempo y para ir culminando, dos preguntas. A usted, ¿qué le falta por investigar? Y la segunda, ¿qué cambios atisba en el imaginario? Entendiendo que es un proceso de larga duración. Justamente pensaba en lo que señalaba Jacques Legoff, con esta idea de que lo importante, al estudiar imaginarios, y en general la larga duración, es observar estos cambios y recurrencias. Bueno, ya mencionaba algunas cosas que hace falta por investigar. Por supuesto que es demasiado. Yo ahora en lo que estoy trabajando es un poco la parte de la conformación de las milicias de Sierra Gorda, pero también estoy viendo pleitos por la tierra, pero también estoy viendo los registros parroquiales. Sobre todo me interesa seguir profundizando en el tema de la ranchería e identificar a a los indios que están ahí, tanto otomíes como chichimecas, tanto para la parroquia de San Juan Bautista de Jichú, como para la que concierne a la alcaldía mayor de Cadereyta, ¿no? Creo que son como mis dos puntos importantes en los que he estado trabajando a fin de ir teniendo un poco más de claridad sobre los indios. Respecto a a los cambios y y las permanencias, a mí me parece que sobre todo en el siglo, hay un periodo que es en el que hay muchas continuidades y lo pudiera identificar entre principios del siglo XVIII y 1849. Es un proceso en el que hay muchas continuidades, no solamente por la forma en que se define a los indios, sino también por, yo creo que es el elemento principal, las disputas, las campañas bélicas o de pacificación, las disputas por la tierra, decía yo las disputas, pero para profundizar es las disputas por la tierra y las campañas de pacificación. Yo creo que es como uno de los hilos conductores durante este largo siglo XVIII. Y las continuidades me parece que tienen que ver justo con la búsqueda por emprender proyectos de pacificación, ¿no? Y a partir de esos proyectos de pacificación se van retomando formas de definir al espacio y a los indios y que es muy, digamos, como muy recurrente. Se usan a principios del siglo XVIII y a finales del siglo también. Y luego hay algunas recurrencias también, ya entrado el siglo XIX, en el que cuando logra la división Bustamante pacificar a los rebeldes de Sierra Gorda en el 49, después de una revolución, perdón, de una rebelión de 2 años, el Congreso del Estado de Guanajuato y algunas autoridades vuelven a hablar de este espacio indócil y se vuelve a hablar justo de este espacio que está en el crucero principal, ¿no? Se dice en un diario de la capital de México, en el crucero principal de los caminos del interior, que es muy importante y que está en una constante agitación, ¿no? Entonces, hay, digamos, como estas recurrencias que están ahí presentes. Y de las rupturas, por supuesto, también una, yo creo que es muy grande, que tiene que ver con la forma en cómo se define a los indios con esta ruptura del antiguo al nuevo régimen, que va a ser muy importante, pero que no por eso impide que estas continuidades en los ciclos de violencia y de guerra se interrumpan, ¿no? Hay una forma distinta de denominar a los indios, pero la forma como se emprende la guerra, las campañas, la pacificación, sigue siendo muy similar, ¿no? Entonces,
quizá un poco más virulenta en la primera mitad del siglo XIX que en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII había quizá un poco más canales para que esas disputas pudieran filtrarse por distintos medios, pero ya en el siglo XIX quizá también esa es uno de los cambios que hay en este largo proceso, ¿no? Y bueno, en términos generales, creo que es como pudiera yo ir cerrando la entrevista. Nuevamente agradeciendo. Hay una cosa ahí que me hizo falta. Bueno, el término otomización no es mío. Yo lo retomé de una tesis de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora no recuerdo el título, pero es importante dar el crédito a esta tesis porque justo me permitió pensar cómo este espacio en el que habitan tanto otomíes como chichimecas va adquiriendo distintas connotaciones a lo largo del siglo, tanto, bueno, del siglo XVI al siglo XVIII, por supuesto, ¿no? Y que va teniendo también muchos cambios. Yo creo que una de las conclusiones de la tesis y del libro, que Sierra Gorda es un espacio que es muy dinámico y que esté conectado con otros procesos. Yo considero que esta noción de lo marginal responde más a intereses, perdón, a intereses muy particulares de estas campañas que se emprendieron en este siglo, ¿no? Y que este discurso de indio bárbaro permanece durante el siglo XIX. Y lo pensaba en el caso de Nuevo León, con Santiago Vidaurri, que es un personaje muy conocido de la región. Pero a lo que voy, los que hayan viajado por el norte de México se habrán dado cuenta de que ahí no hay indígenas. Y algo que marca un cambio muy drástico es que Santiago Vidaurri baraja la idea de envenenar los pozos de agua, los aguajes de los indios, para que murieran envenenados. Parece que no lo lleva a la práctica, pero lo que nos muestra es cómo incluso se recrudece esta lucha contra el indio bárbaro. Una disputa en tensión, con momentos de paz por las alianzas, pero pues la lucha va a permanecer durante todo el siglo XIX. Y el objetivo naturalmente es meterlos en policía, en cintura. Y el discurso va a pervivir durante prácticamente todo el México independiente. Incluso usted menciona a este Bustamante, Antonio Bustamante, el presidente, que luchó contra los indios en lo que en la época virreinal se denominaba las provincias internas de Oriente. Así es, sí, y además muchos de estos personajes involucrados en la vida militar, sobre todo que van a estar ya en el siglo XIX, muchos de ellos comparten ideas y se formaron justo en este último proceso de congregación de algunos de los indios en Guanajuato, ¿no? En esta misión, en la misión de Arnedo. Entonces, hay evidentemente muchas continuidades respecto al cómo se van concibiendo los indios, ¿no? Que se van a arrastrar, por supuesto, hacia el siglo XIX. Y sí, coincido en esto que es muy importante. Una de las apuestas también de la tesis y del libro es tratar de cuestionar más estos espacios fronterizos y marginales y pensarlos más desde una lógica en la que están moviéndose otras dinámicas, ¿no? Y que no alcanzamos a ver. Ahora, recientemente estuve en Monterrey con los colegas del Congreso de América Hispánica. Y justo una de las cosas que platicábamos es a propósito de estos espacios que parecen muy desconectados entre sí, es la ganadería trashumante, ¿no? Y cómo muchos de estos rebaños que partían desde y que pasaban por Sierra Gorda, desde Jilotepec hasta Monterrey, pues iban incluidos muchos otomíes, por supuesto, muchos nombres, muchas prácticas que tienen que ver justo con este mundo otomí y también con estas prácticas que se están dando en Sierra Gorda y que están interconectadas y que otra vez, pues hace falta trabajar, ¿no? Un poco más en detalle sobre estos elementos que ahí siguen, pues cuestionándonos. Doctor, le agradecemos la conversación que nos ha brindado y muy, bueno, muy interesante naturalmente, como para pasarse horas hablando del tema.
Y los invitamos a conseguir el libro. Vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Y a los que llegaron hasta aquí, pues les agradecemos infinitamente. Doctor, ¿alguna despedida? Muchas gracias al público. Es un gusto estar compartiendo acá en estas plataformas los resultados de investigación. Y para mí ha sido también importante eh, pensar una redacción, digamos, como fácil y no, más bien accesible y no por ello fácil en términos del análisis. Entonces, afortunadamente también la Universidad de Guadalajara ha tenido a bien considerar que todos los libros que se producen circulen de manera gratuita y libre en formato PDF. Entonces, bueno, está accesible el libro y bueno, pues para quien quiera acercarse a esta propuesta que hice, con mucho gusto. Agradecerte también a ti por la invitación y por el interés y espero que haya posibilidades para seguir en otro momento platicando sobre Sierra Gorda, sobre los chichimecas y sobre las acciones de guerra, ¿no? En estos sitios. Sin más que decir, hasta la próxima.